¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! ¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina! ¡Mafly! A mí nadie me llama gallina. Estás viviendo el cine. Estás en la caverna de Platón. En 2019 el periodista mendocino Sebastián Moro fue asesinado en La Paz, Bolivia, por su trabajo cubriendo el golpe de Estado que obviamente destituyó a Evo Morales como presidente, un crimen que hasta el día de hoy continúa sin ser esclarecido. Sebastián Moro era un periodista de derechos humanos, había cubierto en Mendoza el juicio a los militares y su permanente búsqueda de nuevos caminos lo llevó obviamente hasta el país de mi hermano. En el último audio que se le conoce anuncia el golpe. Muere el 16 de noviembre en una clínica de La Paz. Esta historia que les estoy contando fue recopilada y contada en el documental Sebastián Moro, El Caminante, que recorre la vida del cronista y cuya directora, María Laura Cali, está en comunicación hoy con nosotros. Buenas noches, Laura, bienvenida a La Caverna. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, gracias por el espacio. No, por favor, gracias por atendernos y por darnos una entrevista. Y obviamente genial que podamos hablar de este documental. Quería preguntarte, vos, lo que tengo entendido es que vos conociste a Sebastián, lo conociste personalmente. Sí. ¿Ese fue el motivo principal a la hora de llevar su vida a la pantalla, digamos, el hecho de conocerlo, o te pareció por ahí interesante contar cómo se manejan los medios o cómo es el tema de lo que pasó ahí específicamente en el golpe de Estado? La primera necesidad fue contar lo que había pasado con Sebastián, y porque yo lo había conocido 10 días antes, y me conmocionó muchísimo la violencia con la que ejercían los grupos de la oposición. Perdóname, ¿vos dónde lo conociste? ¿Estabas en Bolivia también o lo conociste antes de que él viajara? Yo lo conocí en Bolivia presentando mi anterior documental, Los ñoquis, crónica de una resistencia presente, que habla de los despidos masivos del gobierno anterior, de Mauricio Macri, que implementa las políticas más neoliberales. Y no imaginé, yo pensé que la sociedad ya estaba más madura, honestamente. Sí. Más allá de la violencia con que te despedían, no imaginé la tortura y el silenciamiento y la persecución. Esto fue que me generó como un desvelo, no sé cómo llamarlo. Claro, porque vos fuiste a presentar algo y no te imaginabas lo que pasaba en ese momento ahí, o la cantidad de violencia que había. Claro, sí sentía la presión de la oposición, que ya estaba declarando fraude antes de la elección, totalmente, pero no imaginaba la persecución y tortura. Entonces, justo yo había charlado con él en su programa de Radio Comunidad, que él me entrevistó, y hablaba, él me contaba cómo había llegado a La Paz, y él ya había llegado así, había sido disminuido él trabajaba como especialista en derechos humanos, tenía un programa en Radio Nacional Mendoza, había sido disminuido en sus funciones, lo habían puesto a trabajar en redes sociales. Eso para mí era lo habitual, lo que nosotros habíamos vivido desde el Ministerio de Cultura. Sí. Él comenta también al aire que le habían borrado 250 artículos que él había escrito sobre los juicios de lesa humanidad.
yo le dije en aquel momento fuera del aire, le digo, tenés que recuperar esos archivos, y él me dijo que iba a ser imposible. Así me vine, esperando encontrarlo en diciembre, porque él iba a viajar para encontrarse con su familia y pensar su futuro también. Y bueno, me entero de que recibió torturas en su cuerpo, lo encuentran con torturas en su cuerpo, en su departamento, y días después muere. Fue claramente en un primer momento un impulso por devolverle la voz a Sebastián. Exacto. Y además, a ver, el miedo que me imagino habrás tenido, que a lo mejor a vos te podría haber pasado lo mismo porque estabas en el mismo lugar, con el mismo contexto, ¿no? También, un shock emocional a partir de eso también. Sí, totalmente. Por eso digo que fue como despertarme que el acecho estaba cercano. Uno ha leído a Rodolfo Walsh, que ha hecho grandes investigaciones a través del periodismo, pero lo que me di cuenta es que son capaces de todo con tal de silenciar. Y claro que todos estamos expuestos en ese momento y en este actual. Uh-huh, sí. Entonces, inmediatamente me comuniqué con la familia y siempre tuve claro que quería que fuera el propio Sebastián que relatara su historia. Por eso fui tras los pasos de sus audios, sí. No solamente con su familia, sino también al vínculo de sus amigos, a los más cercanos. Claro, te quería preguntar justamente eso, ¿no? ¿Cómo fue sucediendo la filmación? ¿Por qué lugares transitaste? O sea, vos me decís que decidiste ir por la voz de él, ¿no es cierto? Lo primero que busqué fue la voz de él. Claro. Lo que pasa es que muchos de los cercanos, del vínculo cercano, en ese momento también sucedió que muchos de los colegas de Sebastián de Bolivia venían exiliados a la Argentina y tuvimos que socorrerlos buscando vivienda, ropa, todo. Pero todos habían borrado los audios, sí, por miedo. Claro. Eso está relatado en el documental. Uh-huh. Y la familia inmediatamente, por la causa que iba a generar a través de una denuncia penal, los había conservado. Y bueno, yo siempre agradezco a Raquel, a Penélope y a Melody, que inmediatamente yo me conecté, viajé a Mendoza y logré acceder a esos audios familiares, que fueron lo único que se conservó, porque ellos tuvieron acceso a la computadora y al celular de Sebastián, y gracias a eso pudimos reconstruir los últimos pasos de Sebastián. ¿Por qué le decían, por qué el caminante? Bueno, Sebastián era muy conocido por caminar mucho, tanto en Mendoza y también en Bolivia, pero también por todo el recorrido que él hace a través de su búsqueda de darle voz a los grupos más vulnerables, a todos los sectores más vulnerables, no solamente a los de lesa humanidad, sino también a los de violencia institucional. Él hizo muchísimas coberturas en Mendoza sobre esa temática y también en Bolivia cubrió a través de Prensa Rural, era el jefe editor del diario Prensa Rural, que cubría todas las problemáticas del campesinado de los pueblos originarios de Bolivia. Así que tenía una responsabilidad enorme, inclusive en el documental narramos la historia de una comunidad chuñavi que había perdido sus tierras siendo atacadas por otra gente, y él les dio voz y logró él no alcanzó a enterarse, nos enteramos nosotros cuando fuimos a filmar, esas tierras fueron recuperadas por esta gente de la comunidad chuñavi. Esas cosas son muy valiosas, porque él siempre sentía que yo lo conocí más, o sea, si bien lo conocí como persona un poco cuando me entrevistó y un poco de lo que charlé y lo que teníamos pendiente, a través de toda la obra de Sebastián, que también me accedió a la familia, él sentía que el periodismo y su pluma era la herramienta para devolverle los derechos a toda la gente más vulnerable. Esa es una de las gente. Sí, esa es una de las cosas que me parece que se traducen, ¿no?, en el documental, que tiene que ver con hay una
crítica, ¿no?, al periodismo actual o a la forma de hacer periodismo, ¿no?, con respecto a lo que es el periodismo de investigación y al periodismo del que camina para lograr, ¿no?, una noticia, ¿no? En cambio, ahora este periodismo de redes sociales y todo medio Los periodistas comunitarios, los exacto. periodistas sociales, totalmente. Es que además ellos tienen una manera de vivir bastante precaria, porque no tienen subsidios es muy precario llegar a fin de mes. Y él estaba en crisis también con eso. Uh-huh. ¿Cómo podía hacer para seguir viviendo de lo que más amaba sin claudicar sus propias ideas? Y eso es lo que se pone en jaque en el documental también. Claro, sí, se nota que, o sea, hay como digamos una crítica a lo que se puede llamar un periodismo en retroceso, o un periodismo que dejó de lado a lo mejor esa cuestión de lo investigativo y del compromiso con la verdad y demás, ¿no? Creo que tiene que ver con eso también. Totalmente. Bueno, creo que igual estamos en pleno debate de eso, Uh-huh. con las plataformas y con los medios hegemónicos. Creo que es un debate largo que hay que hacer y para eso también está el documental, como un ejemplo de eso. ¿Cómo podemos hacer periodismo desde la verdad, desde el compromiso, cubriendo los sectores más vulnerables, pudiendo llegar también a fin de mes? Yo me sentía muy cercana a Sebastián, porque también como artista te pasa, ¿eh? Sí, seguramente, vos sos actriz también. Después, yo también soy actriz y después abracé el documental, el cine siempre estuvo muy cerca mío, y es algo que yo me sentía como muy cercana a lo que Sebastián sentía en ese momento. Entonces por eso también necesité devolverle la voz. Después vino todo el resto que el documental se fue sumando distintas productoras excelentes, de muchísima trayectoria, como Baraka Cine, uh-huh. Buda desde Mendoza, y la Fundación Grupo Camao en Bolivia, que es del legendario Jorge Sanginés, un referente del cine político latinoamericano, que nos dio el respaldo, no solo a nivel del contenido, sino a nivel de creativo, y yo estoy sumamente agradecida por todo ese respaldo. El documental no hubiese tenido la dimensión que tiene y la repercusión que tiene sin tener esas herramientas que tuve a través de las distintas productoras, de los equipos que se sumaron, tanto en Bolivia como en Mendoza, porque son todos sumamente profesionales, y nosotros siempre decimos que el documental es un documental federal y latinoamericano, porque se sumó la productora Buda, se sumó Baraka Cine, se sumó la Fundación Grupo Camao, y todo eso le dio un respaldo enorme al documental. Y ha ganado varios premios, por lo que tengo entendido, ¿no? Sí, ganamos en La Mujer y el Cine premio a la postproducción de sonido de Gustavo Pomeranek, donde hicimos la mezcla final, y en mayo ganamos premio especial de jurado. Ha participado de varios festivales en la selección oficial, y ahora estamos próximos, esta semana estamos en 2 festivales. Mira, contanos. En el Festival de Derechos Humanos de Sucre, en competencia latinoamericana, y en el Festival de la Provincia de Buenos Aires, en competencia de documentales. Así que es realmente un orgullo, un orgullo poder visibilizar, por otro lado, la historia de Sebastián, porque al ser, no sabemos si fue la pandemia o por ser un periodista de una provincia, que la historia de Sebastián no se la conoce como la de José Luis Cabezas o como otros chicos también que han buscado la verdad y han tenido compromiso con las luchas sociales, como Santiago Maldonado o Nahuel, que han muerto en estas revueltas sociales, oprimidos por la policía. Y bueno, la historia de Sebastián la estamos dando a la luz. Hay mucha gente también que se ha comprometido, nosotros desde el documental, pero también gente del periodismo, que está luchando por dar a conocer la historia de Sebastián y acompañar de esta manera a la familia, obviamente. Claro, seguro.
Sí, viste que como en toda rama por ahí más bien artística o que tenga que ver el trabajo más de hormiga, la gente que fuera de Buenos Aires por ahí cuesta un poco más ser conocido o llegar. Pero contanos un Sí. poquito vos de tu trabajo para que, no sé, sabés, como dijiste antes, sos actriz, qué proyectos tenés, ya sea de actriz o de la cuestión de proyectos audiovisuales tenés en bandeja, digamos, para ir adelantándonos algo. Yo fui abrazando el documental, ya el cine llegó a mí desde muy chica, paralelo a la actriz. Empecé como directora de casting, después dirigí extras, después entré al Centro de Investigación y Producción del Ministerio de Cultura, donde hice el documental de la Villa 21, que fue la construcción hecha por los propios trabajadores de la villa. Eso me marcó un montón. Creo que ese fue el comienzo mío con el amor al documental. Uh-huh. Y después, bueno, hice Los Ñoquis, que es muy personal porque yo fui víctima de esos despidos del Ministerio de Cultura en el 2016 de la mano del gobierno de Mauricio Macri. Y ahora no, estoy haciendo un giro. Si bien la actriz ahora está un poquito más relegada porque no me dan los tiempos, coordino el área audiovisual de la Casa del Bicentenario. El próximo sí es en mi provincia, ahí en San Luis. Ustedes pegaditos, son ¿sí? puntanos. Somos puntanos. Claro, todos. bueno, sí. La idea de mi próximo trabajo tiene que ver con mis raíces, con mi infancia, con mi educación y todo lo que recibí y todos los espacios en plena dictadura, eso sí. Bien. Yo me crié en plena dictadura, pero en San Luis. Entonces es dar testimonio también de esa época. Bueno, ¿y cómo te fue el otro día? Presentaste el documental en San Luis, justamente, la semana pasada. Fue muy emotivo, fue? La verdad que fue muy lindo, si bien yo he ido presentando distintos trabajos míos en la provincia y tengo una comunicación total con mis colegas de San Luis, tanto en la parte de actuación como los colegas del cine. Fue muy lindo, la verdad. En la universidad, mi madre fue directora de la Escuela Normal Mixta, en la primaria. Tengo grandes recuerdos, mi tía fue profesora de la universidad, así que llegar a ese lugar y poder presentar el documental fue muy emotivo. Creo que fue muy bien recibido. Tuvimos un debate precioso con Pablo Oro, que fue quien organizó, y la Secretaría Académica de la Universidad, quien estoy totalmente agradecida que lo haya priorizado, justo antes del estreno en Mendoza, la ciudad natal de Sebastián. Y también estuvo gente de la comunidad boliviana de Cuyo presente. Bien. Y bueno, y obviamente mis afectos de la provincia. Hay que una pregunta... Mis padres ya no están, ¿no? O sea, son amigos. Yo cuando voy a San Luis hace 2 años, mi mirada es diferente, ha cambiado. Claro. Y bueno, eso cuando es lo que ya me no lleva están los padres queda como el vacío, ¿no? Pero tenés Totalmente. gente que te quiere y un montón de... Tengo una pregunta de un oyente. Sí. Me dice, si pensás que hay relación entre lo de los ñoquis de Macri y el CONICET de Milei. Bueno, es que en los ñoquis está los despidos al CONICET. Claro, por está eso, una justamente. pequeña referencia, pero en ese momento no solamente despedían a la gente del Ministerio de Cultura, que fue lo primero que en enero del 2016 ya se estaba despidiendo a todos los que se consideraban ñoquis, que no era así, era mi necesidad de transmitir la diferencia, que había que hacer una investigación de quién era ñoqui y quién no. Uh-huh. Pero lo mismo sucedía en Estelam y en el CONICET, cosas que ahora también se están poniendo en jaque, o el Instituto Nacional de Cine. Exactamente. ¿No? Con la política de, sí. El cine tiene que, o la cultura tiene que ayudar a fomentar, tiene que haber fomento a la cultura para tener una propia identidad,
o queda en manos privadas, y si queda en manos privadas pasamos a depender de las plataformas internacionales en donde Madonna se debita y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Me encantó bueno, la esta es referencia. nuestra gran lucha. Claro, tal cual. Es que esta es nuestra gran lucha. Exactamente. Quizá por ahí te dicen, ¿cuántos espectadores tuviste con Sebastián Moro el Caminante? No pasa por la cantidad de espectadores, ha hecho un gran recorrido, pero cultura también no está es haciendo negocio, memoria. ¿no? La cultura Claro. no debería ser negocio. Deberían estar ambas, convivir, Claro. deberían estar conviviendo para que las grandes películas que tienen un gran rating y gran repercusión puedan también ayudar a las películas más pequeñas, a los proyectos más Tal pequeños que hablan de otros temas que por ahí no son masivos, no son populares. Pero Bueno, son, pero esto son es lo mismo imprescindibles. son absolutamente imprescindibles, pero esto es lo mismo, digamos, tenés que ser actor famoso, o un director famoso, o un cantante famoso, o un artista plástico famoso, o tenés que hablar de distintas cuestiones que también por ahí son para un producto más pequeño, pero que conservan la memoria y la identidad de un país. Bueno, este es el gran debate que seguimos teniendo, lamentablemente, porque países como Francia no lo consideran así, tienen una política de resguardo a la identidad del país que es enorme. Entonces, bueno, ojalá eso culturalmente es un desafío cultural, es un desafío cultural. Nos han colonizado, lamentablemente nos han colonizado que si no tenés ganancias no sirve, y este es el gran debate cultural que hay que dar, que bueno, va a llevar varias décadas. Esperemos que no sea tanto, o sea, que no tarde tanto. Pero bueno, realmente hay que llevarlo a todos el debate hay que llevarlo a todos lados y hablar de esto, ¿no? Que me parecería que es algo que ya debería estar totalmente charlado y sobreentendido, y no es así. María Laura, te quiero agradecer muchísimo la comunicación, se nos está yendo el horario del programa, pero quería preguntarte por dónde te pueden encontrar en las redes sociales la gente, si quiere buscar creo que tenés una página web, y también, bueno, cómo buscar información sobre el documental. Sí, está Sebastián Moro el Caminante en Instagram y Facebook, y yo también tengo mi propia página, María Laura Calí, en Facebook, en Instagram y en la web, obviamente. Bueno, y ahí pueden ir siguiendo los distintos pasos, porque la idea es que el documental va a estar recorriendo la Argentina en distintos espacios incas y universidades y organismos de derechos humanos, y también en breve estamos estrenando en Bolivia. Perfecto. Bueno, muchos éxitos ahora en las próximas presentaciones, en las próximas entregas en los próximos festivales que me dijiste que vas a estar. Un abrazo a todos los que formaron parte de esta historia y que estuvieron ahí para ser parte, digamos, del documental. Gracias por contar estas historias tan importantes y tan imprescindibles, y bueno, te agradecemos obviamente el haber estado acá, y obviamente tenés la puerta abierta de la caverna de Platón para todo lo que necesites promocionar o charlar. Un abrazo fuerte a toda la taberna y abrazo grande a toda la audiencia. Bueno, gracias María Laura, gracias. Un beso. Un beso, chao. Bueno, gente.